viendo acá. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, ¿sí? Con algo. Ustedes sabían que el Código Tributario, la Ley 2492, reconoce diferentes personas. ¿Sabían ustedes? A ver, ¿pueden ver la pantalla hoy día? Sí, listen. Ya, muy Sí, bien. listen. Ya. ¿Sabían ustedes que el Código Tributario tiene diferentes personas dentro de su terminología? Identifica varios tipos de personas, ¿no? Con la finalidad. ¿Por qué creen ustedes que el Código Tributario crea diferentes personas? Diferentes tipos de personas dentro del Código Tributario. A ver, alguien que me diga qué tipo de personas podemos nosotros. ¿Por qué creen que el Código Tributario ha creado diferentes tipos de personas? Bueno, hoy día vamos a ver los diferentes tipos de personas que identifica el Código Tributario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cobrarle los impuestos. Nada más. Quiere saber a quién le va a cobrar el impuesto. Con esa finalidad, el Código Tributario identificó distintos tipos de personas, ¿sí? El Código Tributario, ustedes saben que el ámbito de aplicación son la ley 2492 y establece principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario nacional, departamental, municipal y universitario. Ese es el ámbito de aplicación de la ley 2492. Y recordemos también que cuáles son las fuentes de este derecho tributario. En primer lugar, tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos los convenios y tratados internacionales por el Poder Legislativo, el Código Tributario en actual vigencia, las leyes, los decretos supremos y resoluciones supremas. Este es el orden de prelación u orden de importancia. Si nosotros vamos a decir, ¿qué es más importante? ¿Una resolución o un decreto? Obviamente un decreto. El decreto está por encima de las resoluciones. Las leyes están por encima de los decretos. Y el Código Tributario en vigencia están por encima de estas leyes, decretos y resoluciones. Los tratados y convenios internacionales están por encima de todo este conjunto de códigos, leyes, decretos y resoluciones. Y obviamente la Constitución Política del Estado es la ley madre que rige todo el accionar, no solamente en la parte tributaria, sino también para todas las otras leyes, ¿sí? Entonces, ninguno de estos convenios tendrían que estar en oposición a la Constitución Política del Estado. En caso de que un convenio o tratado contravenga la Constitución Política del Estado, ¿a quién se van a regir? A lo que dicta la Constitución Política del Estado. Si el Código Tributario en vigencia hay alguna resolución que está en contra de lo que manda la Constitución Política del Estado, entonces se tendrá un apego a lo que es la Constitución Política del Estado. O sea, para nosotros
eso constituye la fuente principal del derecho en Bolivia. Pero este código tributario establece ciertas relaciones entre personas, ¿sí? Hay una relación jurídica y esta relación jurídica la establece este código tributario a través de las personas. Entonces, dice, ¿quién es el sujeto activo? Ahí en primer lugar dice un sujeto activo, la persona. Es el llamado el Estado, que es el acreedor de los tributos. Es decir, nosotros sabemos de que todos los contribuyentes le debemos al Estado tributo, ¿sí? Por eso se llama sujeto activo. ¿Por qué sujeto activo? Porque dentro de la contabilidad del Estado, nosotros estamos como deudores, ¿no? Entonces, estamos en su cuenta que se llama impuestos por cobrar, ¿no? Entonces, eso para nosotros significa que en la contabilidad fiscal del Estado, nosotros estamos como un activo exigible, ¿sí? Entonces, para nosotros constituimos toda la masa de deudas que tiene el fisco, que tiene que cobrar a los contribuyentes, ¿no? Entonces, obviamente con el mandato que le confiere el poder de la ley, ¿no? Hará cumplir estas obligaciones tributarias al sujeto pasivo, el contribuyente. Entonces, el sujeto activo es el Estado. En este caso, cuando estamos hablando de impuestos, estamos hablando de impuestos nacionales, que es la institución encargada de recaudar los impuestos. También tenemos la aduana nacional, ¿verdad? Entonces, es quien se encarga de recaudar impuestos. Eso a nivel nacional. Si nosotros hablamos a nivel municipal, ¿cuál sería la institución que estaría ordenada por ley para realizar los cobros? Cuando estamos hablando de municipio, ¿quiénes serían? ¿Quién sería el sujeto activo? La alcaldía. La alcaldía, cada gobierno municipal, ¿no es verdad? Y si son impuestos departamentales, ¿no? Tributos departamentales, ¿cuál sería entonces la institución que se va a encargar de recaudar esos impuestos? ¿Cuál sería el sujeto activo? Los gobiernos departamentales, ¿no es verdad? A través de lo que antes le llamamos nosotros las prefecturas, ¿no es verdad? El gobierno departamental, autónomos departamentales. Entonces, esos constituyen para nosotros los sujetos activos. Y los sujetos pasivos somos los contribuyentes, ¿no? Es la persona natural o jurídica que según la ley está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como tercero responsable. Perdón. Entonces, tenemos el sujeto activo, que es el que recauda, ¿no? Y el sujeto pasivo es el que está obligado a cumplir con esas obligaciones o esas prestaciones tributarias que se han impuesto a través de una ley. ¿Y quiénes somos los contribuyentes? Aquí ya empezamos a identificar a las personas, ¿no? Son las personas naturales, jurídicas, sucesiones indivisas. Sabemos, ¿se recuerdan ustedes a qué se llamaban las sucesiones indivisas? ¿Se recuerdan qué eran las sucesiones indivisas? Eran aquellos bienes que aún todavía no habían sido distribuidos a sus herederos. Entonces son sucesiones indivisas. Indivisa quiere decir que todavía no se han dividido, ¿no?
que están obligados ante la administración tributaria por deuda propia a pagar sus impuestos sobre su patrimonio. Entonces, ahí hay una casa que heredaron 5 hijos, ¿no? El hecho de que todavía no hayan distribuido el valor de ese bien no quiere decir de que no vaya a pagar impuestos, ¿no? Entonces, igual tienen que pagar. ¿Cómo lo pagarán los herederos? No sabemos. Es problema de ellos, dice el fisco, ¿no? Entonces, pero sí tienen que pagar sus impuestos, ¿sí? También los que tengan patrimonio, sus ingresos o realicen importaciones definitivas. Esos son los contribuyentes, ¿sí? Pero dentro de los contribuyentes también tenemos otros personajes más que se llaman los sustitutos, ¿no? Aquí ya vamos conociendo cómo los llama la ley, el derecho tributario. Son las personas naturales o jurídicas que se ponen en lugar del contribuyente, sea en calidad de agente de retención o de agente de percepción. Entonces, lo sustituye. Dice, bueno, yo lo voy a hacer en lugar de, ¿no? Sustituye. ¿Quiénes son los agentes de percepción? Son las personas naturales o jurídicas señaladas por ley para percibir los tributos con el costo del producto. Vamos a ver un poquito acá lo que son los sustitutos. Los sustitutos, por ejemplo, puede ser un gerente que está representando a una empresa o una persona que va y dice, bueno, yo vengo en nombre de, no sé, Anselma, para ver de cuánto es su deuda tributaria, ¿no? Entonces, se ponen en su lugar, ¿no? No asumen ninguna responsabilidad, ¿sí? Esa es la diferencia entre un sustituto, ¿ya? Puede ser también que sea agente de retención o de agente de percepción. También puede ser cualquiera de las dos situaciones. Pero, ¿qué es un agente de percepción? Percepción se refiere a recibir, ¿verdad? Son las personas naturales o jurídicas señaladas por ley para percibir los tributos con el costo del producto. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Cada vez que nosotros vamos y compramos algo en una tienda, el momento que nos emiten la factura, nosotros estamos pagando el valor del producto, el costo del producto, más adicionalmente estamos pagando nuestro 13% que es el crédito fiscal. Entonces la empresa que nos vende se convierte en un agente de percepción. ¿Por qué? Porque él percibe, él recibe el impuesto para posteriormente cancelarlo, ¿sí? Pero ¿quiénes son los agentes de retención? ¿Sí? Aquí también fíjense que es muy diferente el agente de percepción que el agente de retención. Son las personas naturales, jurídicas o sucesiones indivisas dispuestas por ley para retener los tributos que debería cancelar el contribuyente. Yo le voy a retener el impuesto, ¿sí? Un ejemplo claro de eso es que cuando nosotros nos pagan los sueldos, ¿no? Si nuestro sueldo está sujeto al pago del RC-IVA, del régimen complementario al IVA, entonces el agente de retención es la empresa que en ese momento dice, bueno, usted debe cancelar por los ingresos que percibe y como no me ha presentado factura, entonces usted le voy a retener su impuesto, ¿no? Que son de 150 bolivianos. ¿Y qué va a pasar después? Esa persona
se convierte en la responsable de cancelar ese impuesto. Entonces, el agente de retención prácticamente se convierte en un administrador de un dinero que él se ha encargado de retener, ¿no? De no pagarlo para entregárselo a la administración tributaria. También nosotros hablamos de agente de retención, por ejemplo, en el caso de las AFP. Por ejemplo, las AFP también, las empresas cuando realizan los descuentos de ley para el seguro a largo plazo, se convierten en agente de retención porque le retienen al trabajador ese monto para posteriormente depositarlo en su cuenta personal para su seguro de vejez. Entonces, esos son agentes de retención. Pero también tenemos los terceros responsables. Son las personas que sin tener la calidad del sujeto pasivo deben cumplir por mandato de ley con las obligaciones tributarias. Es decir, ¿quién es el tercer responsable en este caso? Por ejemplo, imaginémonos que es un contador de una empresa, ¿no? Entonces, él es el tercer responsable porque le han delegado esa función para que cumpla con el pago de sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, al ser un contador, dice, bueno, aquí los impuestos que se deben pagar todos los meses es el IVA, establece la fecha, el impuesto a las transacciones, se tiene que retener a los trabajadores por el RCIVA, ¿no? Entonces, se tiene que pagar el impuesto a las utilidades. Entonces, esos son los terceros responsables, ¿sí? Según el artículo 27 de la ley 2492. Y también tenemos responsables por la administración del patrimonio ajeno, ¿no? Son los responsables dice, del cumplimiento de las obligaciones tributarias por el patrimonio que administren. Hay personas que, por ejemplo, los padres le dejan, no sé, pues los abuelitos le dejan herencia a los nietos, ¿no? Y como son menores de edad, entonces los menores de edad no pueden realizar el pago de sus impuestos, ¿no es cierto? Y otra serie de obligaciones que pueden tener. Entonces, quienes están obligados a cumplir con esa responsabilidad del pago de impuestos, entonces son los padres, los albaceas, ¿no? Los tutores y curadores de los incapaces, ¿no? De los enfermeros que están a su cargo de las personas, ¿cierto? Entonces, o un familiar. En este caso, las personas que tienen diferentes tipos de incapacidad. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad jurídica legalmente reconocida. Entonces, eso también va para aquellas, no solamente para las empresas, sino también con todas las instituciones, ¿no? Que han sido, por ejemplo, creados con personalidad jurídica. Hablemos de sindicatos, asociaciones, ¿no es verdad? Entonces, como tienen una personalidad jurídica, es decir, que ya existe como persona y tienen obligaciones. Entonces, quienes están a cargo de esa administración de ese patrimonio tendrán que cumplir con las obligaciones que le han sido, que generen propia de su actividad y que sobre todo que sean reconocidos como tales, como responsables de la administración de ese patrimonio. Y luego tenemos los responsables por representación.
Cuando la administración tributaria ejecuta la deuda, la realiza sobre el patrimonio del sujeto pasivo, es decir, sobre el contribuyente. En caso de que el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cumplir la deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasivo, estamos hablando aquí, por ejemplo, de los representantes legales, ¿sí? Cuando hay una empresa y nombran un representante legal, en caso de que esa empresa tenga deudas con el fisco y la empresa no le alcance el dinero para pagar esas obligaciones, entonces, ¿quién tiene que pagar esas obligaciones? Es el representante legal a través de su patrimonio. Es decir, él es responsable en forma ilimitada, ¿sí? Siempre y cuando dice se hubiese actuado con dolo. Entonces, aquí tenemos la cantidad, las personas que reconoce la ley, ¿no? Para que sepamos cuáles son, qué funciones realizan dentro de la administración tributaria. Los contribuyentes, los sustitutos, los terceros responsables, los agentes de percepción, los agentes de retención, los terceros responsables, los responsables por la administración del patrimonio ajeno y los responsables por representación. ¿Sí? Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 personas que están considerados como sujetos pasivos ante la administración tributaria. Los contribuyentes, los sustitutos, terceros responsables, agentes de percepción, agentes de retención, terceros responsables, responsables por la administración del patrimonio ajeno y los responsables por representación. Listen, disculpe, ¿Sí? ahí donde dice los terceros responsables, repite. ¿O es distinto eso? No entiendo. Ya, aquí cuando nosotros hablamos de los terceros responsables, son las personas que sin tener la calidad de sujeto pasivo deben por mandato de la ley cumplir con las obligaciones tributarias. ¿Sí? Entonces, aquí son personas que, por ejemplo, usted que es contador, dice, bueno, aquí yo tengo la responsabilidad de, si estoy de contadora de una empresa, tengo la obligación de cumplir con esos tributos. Independientemente, fíjese que no es lo mismo un representante legal que un tercer responsable. ¿Me entiende? Entonces, usted como responsable de la Sí, parte mi pregunta tributaria. no era eso, Lice. Simplemente ya. mi pregunta era en las actividades. Repite o sea, terceros responsables, los terceros Ya. responsables. Ya. Está doble. Ya. Esa era Ahora mi sí. pregunta. Ya. Ahora sí. Ahora le entiendo. Estaba repetido aquí, ¿no? Esto Sí. aquí. Ya. Sí. Listo. Ahora sí. Entonces, dentro de lo que son los sujetos pasivos, ¿no? Están los contribuyentes, los sustitutos, los terceros responsables, los agentes de retención, los agentes de percepción, los responsables por la administración de patrimonio ajeno y los responsables por representaciones. Tenemos 2, 4, 6, 7 personas que reconoce la administración tributaria, ¿no? Como responsable de los tributos que les corresponde administrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo quiero que ustedes, mediante una historia, personifiquen cada una de las personas anteriormente descritas. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a crear una historia. Por ejemplo, Miguelito recibió la herencia de sus abuelitos, ¿no? Consistente en una casa ubicada, no sé, en tal lugar. Y como es menor de edad, su mamá se encargará de pagar estos tributos. Entonces, ¿quién va a ser cómo
la responsable por la administración de ese patrimonio ajeno es la mamá del menor, ¿sí? Entonces, esas historias así cortitas, quiero que ustedes las describan, quiénes son los contribuyentes, los sustitutos, los terceros responsables, los agentes de retención, los responsables y los responsables por representación, ¿sí? Esta actividad, ¿sí? Esta diapositiva, yo se las voy a pasar por el chat para que ustedes las tengan disponibles y puedan utilizarlas para realizar esta actividad. Como le digo, identificando a los contribuyentes. ¿Quién va a ser el contribuyente? Ustedes tienen que crearse una pequeña historia, ¿no? Para que ustedes digan, ah, este es el contribuyente. Este es el sustituto. Este es el tercer responsable. O sea, una historia así cortita para que ustedes identifiquen bien y sepan diferenciar cada una de estas personas en diferentes situaciones, ¿sí? Que se dan dentro de la vida real. ¿Ya? ¿Está claro, verdad? Lisa, disculpa, hay que hacer como una historia más o menos. Sí, Eso por no, cada todavía no uno. lo estoy entendiendo. Sí, por cada uno. Por ejemplo, ¿cómo ustedes harían una historia para identificar un contribuyente? Entonces, a ver cómo sería un contribuyente. A ver, me voy a inventar un cuentito así cortito de lo que es un contribuyente, ¿no? Luego de lo que es un sustituto. No va a ser mucha su narración, pero sí es importante que ustedes, la historia que ustedes tienen, tenga que ver con la persona que va a ser identificado, ¿sí? Entonces, así como les dije yo, los responsables por la administración del patrimonio ajeno. A ver qué historia me invento. Ah, ya. Supongamos una persona que es ya con incapacidad, con capacidades diferentes. Entonces, yo me invento la historia, ¿no? Y digo, bueno, esta persona, por decir, es cieguita, ¿no? Entonces, no puede ir a pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, por eso, esta persona se convierte en una responsable del patrimonio ajeno porque la falta de capacidades normales de esa persona. ¿Ya? Pueden ser de un menor de edad, puede ser, no sé, ustedes se inventan, pues, ¿no? Aquí están las definiciones. Así que yo se las voy a pasar esta presentación para que ustedes puedan compartirla, puedan tenerla disponible y puedan realizar ustedes su actividad. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver aquí. Listo. Aquí ya lo tienen ustedes el archivo, ¿sí? Se los he mandado al chat de aquí por el Zoom y ustedes lo tienen disponible, ¿ya? Entonces, nada más que quiero que ustedes se inventen esa historia entre cada uno de ellos, ¿sí? Realizar la actividad. También se los voy a tener disponible en este momento también en la plataforma, ¿ya? Así que son las 14:50. Vamos a darle, a ver, 10 minutos por historia, 5 minutos por historia, ¿ya? A ver, le vamos a dar 1, 2, 3, son 30 minutos.
Entonces, hasta las 14, hasta las 15:30, ustedes tienen que resolver esta actividad y luego cada uno va al sorteo, los voy a llamar para que expongan cada uno de sus historias que ustedes han creado. ¿Listo? Dicen una consulta, ¿me Sí. puede explicar de nuevo cómo hay que hacer eso? Es que mi señal está mal, no la entendí parte por parte, se escucha, Licen, por favor. Ya. Por ejemplo, usted tiene que crear una historia, ¿ya? Para que, como un cuentito, para que usted me identifique un contribuyente. A ver, Magdalena, ¿no? Magdalena se presenta, desea abrir un negocio, ¿no? De una ferretería y se presentan de impuestos nacionales y se registra, obtiene su NIT. Entonces Magdalena es considerado como un contribuyente. Listo. Esa es una historia, pero usted la tiene que crear. A ver, ¿qué puedo crear para saber de que es un contribuyente? ¿Qué puedo crear para decir que es un sustituto? ¿Qué historia me voy a crear para un tercer responsable? Entonces, créense ustedes sus historias para poder identificarla. ¿Listo? ¿Ahora me escuchó? Creo que se me acabó el tiempo. Dicen Lo va a entonces mandar, como estuviera haciendo un testamento, así más o menos, ¿sabes? No, cortito. Así, unas 5 líneas nada más por cada uno. No es más. Listen, ¿lo va a pasar las diapositivas a la plataforma? Sí, ahorita se las voy a subir, pero ya se las subí por el Team. Mejor dicho, sí, por el Zoom, perdón. ¿Ya? ¿Por el Zoom? Sí, ahí en chat, ahí ustedes la pueden bajar y está el... No, no hay listen en el chat. A mí no me sale, solamente dice realizar la actividad nomás. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Chat. Está, dice ley 2492, dice. Ah, Licen, tampoco yo puedo encontrarlo en el chat, solo dice realice la actividad. Ya, se los voy a subir entonces a la plataforma. Ya, en este momento. ¿Ya? Se los voy a subir a la plataforma. Ya. Si se corta, nos volvemos a comunicar.
clase?